Abdomen agudo. En este tema abordaremos la evaluación clínica inicial, el diagnóstico de apendicitis y el abdomen agudo obstructivo. Pues muy bien, tenemos la definición. ¿Qué es un dolor abdominal de instalación rápida? Puede o no ser brusco, gradual, que se manifiesta e indica patologías que pueden o no amenazar la vida y pueden requerir o no una atención quirúrgica urgente. Entre las causas principales nos manifiesta la bibliografía que en su mayoría son inespecíficos, sin embargo seguido del cólico renal, apendicitis aguda, la obstrucción intestinal, la colecistitis aguda, patologías ginecológicas, pancreatitis aguda, una enfermedad diverticular y las hernias. También tenemos cómo clasificarlas de acuerdo a su causa. Hemorragia, como por ejemplo tenemos los traumatismos, una infección, apendicitis, perforación de una úlcera gastrointestinal, una obstrucción debido a adherencias e isquemias, como por ejemplo debido a una torsión ovárica. Es muy importante conocer los tipos de dolor de manera general, una manera rápida. El visceral, en las neuronas viscerales tipo C, es mal delimitado, difuso, de gran intensidad, creciente y se acompaña de síntomas neurovegetativos. También tenemos el parietal, las fibras de conducción rápida tipo A, una irritación del peritoneo parietal, pero va a ser definido y localizado. Y el dolor referido, percibido como que si procediese de una zona localizada a distancia del órgano afectado, como por ejemplo la colecistitis, que el paciente nos puede referir un dolor en la extremidad superior. Pues muy bien, de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica vamos a tener el tipo de dolor, la ubicación y la irradiación, como por ejemplo en la apendicitis. Tenemos que el tipo de dolor va a ser un tipo cólico, un espasmo muscular, va a ser de ubicación periumbilical, en la fosa ilíaca derecha se puede irradiar a epigastrio, a fosa ilíaca izquierda, a nivel umbilical, y la colecistitis va a ser de manera intermitente el dolor, pero se va a mantener, va a ser constante. La ubicación del dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho, y se puede irradiar al dorso derecho, a la escápula, en casos que ya son complicados. La pancreatitis va a ser constante, se va a ubicar en epigastrio, periumbilical y es el típico dolor que nos dicen los pacientes, me duele y se irradia hacia atrás e incluso muestran con las manos como forma de una faja. Perforación, el tipo de dolor va a ser repentino, dolor en epigastrio, irradiación abdominal de manera difusa, la obstrucción, un espasmo muscular y la ubicación periumbilical se va a irradiar hacia la espalda. En el infarto este va a ser severo, difuso, dolor periumbilical. De igual manera, este dolor va a ser a nivel de todo abdomen. Muy importante recordar los cuadrantes, los 9 cuadrantes del abdomen para poder ayudarnos con la clínica. En la historia clínica es muy importante investigar las características del dolor, realizar una adecuada anamnesis. Nos podemos apoyar en la técnica Alicia-Fredusa. A de aparición, L de localización, I de irradiación, C de carácter, I de intensidad, A de atenuación, agravantes, FRE de frecuencia, DU de duración y A de síntomas asociados, y sobre todo calificar este dolor con ayuda de la escala de EVA. Dentro de los síntomas asociados vamos a tener el vómito, que se va a presentar como por ejemplo en la apendicitis, en una torsión ovárica, incluso en afecciones del tracto urinario, la constipación, que ya el paciente nos dice que no realiza la deposición, que no puede eliminar los gases de manera adecuada, en la diarrea, como por ejemplo en cuadros de colitis isquémica, y la fiebre ya se puede presentar en estados de inflamación, en estados evolutivos, como por ejemplo la apendicitis. Si bien es cierto el caso, sí se ha centrado en preguntar en ocasiones uno de estos signos, por lo tanto es importante conocerlos, igual para nuestra práctica diaria. Como por ejemplo tenemos el signo de Bloomberg, una sensibilidad al rebote pasajero en la pared abdominal. Esto de aquí ya me va a indicar una inflamación peritoneal. También vamos a tener el signo de Courvoisier, es una vesícula biliar palpable, pero vamos a tener la presencia de una ictericia.
Ya esto nos está hablando de un tumor periampular. El signo de Kerr, un dolor en el hombro izquierdo, de cúbito supino al comprimir el cuadrante superior izquierdo del abdomen, hemoperitoneo. También tenemos el de Gray Turner, que son zonas locales de cambio de color alrededor del ombligo y en los costados, que es muy común observarlo en pancreatitis hemorrágica aguda. Tenemos también el de Murphy, tenemos el obturador, el psoriaciliaco, el de Robson, que este de aquí es un dolor en el punto de McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, muy común en la patología de apendicitis aguda. Dentro de las pruebas de laboratorio vamos a tener la hemoglobina, los leucocitos, electrolitos, urea, creatinina, un análisis de orina en caso de que estemos pensando en una patología del tracto urinario. En las mujeres siempre debemos descartar patologías ginecológicas, como por ejemplo puede ser incluso hasta un embarazo ectópico. Por lo tanto, una gonadotropina coriónica humana también se debe solicitar para descartar amilasa, lipasa, bilirrubina total directa, fosfatasa alcalina, aminotransferasa sérica, lactato sérico, y aunque no es muy común pedirlo de manera emergente, pero nos puede ayudar a descartar. También podríamos hacerlo un coproparasitado, cultivo y análisis de las toxinas del Clostridium. Aquí también nos va a servir de ayuda para nuestro diagnóstico los exámenes de imagen. Aquí, como podemos observar, vemos un volvulo de colon sigmoideo. Es la típica imagen de tubo doblado hacia adentro, como lo podemos observar. En nuestro medio podemos tener cerca la radiografía, podemos tener cerca la ecografía, donde podemos ver, por ejemplo, aquí en esta imagen una colelitiasis. O ya en un centro más especializado, incluso la tomografía, pero siempre nos vamos a basar en urgencias en lo que tengamos más cerca, un ecofaz, la radiografía, que es muy común ahora tenerlos en los establecimientos de salud, y de esta manera poder realizar un correcto diagnóstico. El manejo inicial, la evolución inicial, A, B, C, D, E, una estabilización hemodinámica, una analgesia en la apendicitis solo en caso de que ya tengamos nuestro diagnóstico confirmado que es apendicitis y esté el paciente a espera de resolución quirúrgica, ya se puede utilizar la analgesia. Los hemocultivos, un inicio de antibiótico terapia de amplio espectro, como por ejemplo ceftriaxona, metronidazol, en caso de necesitar oxigenoterapia. Incluso puede llegar hasta necesitar el paciente UCI. Algo muy importante que me olvidé de mencionar, en los exámenes de laboratorio también podemos aprovechar solicitando ya los tiempos de coagulación en caso de que nuestro paciente ya sepamos que va a ser un pacientito que necesita una cirugía de urgencia, y en casos también de que ya nos vayamos más allá de que el paciente necesite transfusión, podemos aprovechar y también pedir ya la tipificación sanguínea. Pues bien, tenemos la apendicitis. La apendicitis es muy importante conocer su fisiopatología para recordar incluso las fases. Pues vamos a tener una obstrucción del lumen, el cual puede darse por cuerpos extraños, como por ejemplo las semillas, por folículos linfoides, neoplasias, parásitos. Esto va a producir una dilatación, aumento de la presión intraluminal. Va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, el cual va a obstruir el drenaje venoso, linfático, una obstrucción de la irrigación arterial, produciendo una isquemia, y con esto la necrosis, existiendo o dando como resultado una translocación bacteriana que me va a llevar a una perforación y con ello una peritonitis localizada o generalizada. Tenemos nuestro cuadro clínico. En nuestro cuadro clínico, de igual manera, el caso sí se ha enfocado y sí ha preguntado en ocasiones cuál es la puntuación de la escala de Alvarado. Por lo tanto, es algo que debemos tenerlo en cuenta. Tenemos los síntomas, signos y pruebas. Tenemos los síntomas: dolor en fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, anorexias, con una puntuación cada uno de 1. Los signos: dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, 2 puntos, fiebre, 1 punto, dolor a la palpación en rebote, y muy importante el recuento de leucocitos mayor
a 10.000 la desviación a la izquierda de los neutrófilos, y si es que ya tenemos una puntuación mayor a 7, cirugía recomendada. Las fases de la apendicitis vamos a tener la congestiva, ya podemos identificarla de 4 a 6 horas, va a haber un edema, ulceración, sobrecrecimiento bacteriano y un aumento de la presión intraluminal, como ya lo observamos. Ahí el dolor se va a mantener periumbilical o en epigastrio. Supurativa, ya va a haber una translocación bacteriana y ya vamos a tener un dolor referido, una migración del dolor a fosa ilíaca izquierda. Entonces también tenemos, posterior a eso, la fase gangrenosa, una trombosis venosa arterial, necrosis de la pared y microperforaciones. Finalmente ya el apéndice perforado, una isquemia persistente, produce perforación, peritonitis localizada o generalizada. En la anamnesis de exploración física, pues este algoritmo de nuestra bibliografía nos menciona hombre o mujer. En la mujer siempre es importante indagar sus antecedentes ginecológicos, es apendicitis, es una infección a las vías urinarias, es un embarazo ectópico. Nuestra bibliografía nos dice tomografía, pero como yo lo había mencionado, realmente a nuestro alcance a veces tenemos radiografía, a veces tenemos ecografía, a veces está el sistema congestionado, entonces tenemos que valernos de lo que más rápido tengamos. En este caso nos dicen tomografía y decidir si es una apendicitis, pues resolución quirúrgica, o si no ya podemos tener un tratamiento igual orientado por medio de la tomografía. En los varones, las manifestaciones, si es que son de apendicitis o no, y ya pues una intervención quirúrgica, y si es que no, pues indagaremos más. También tenemos el diagnóstico diferencial de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los niños tenemos la adenitis mesentérica, que tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial. En las mujeres, como ya lo mencioné, adultos jóvenes, nos podemos también guiar más por una pielonefritis, un cólico renoureteral. Y en el adulto mayor ya podemos descartar otras patologías, incluso como neoplasias. El manejo preoperatorio, las medidas generales, reposo absoluto, régimen serio, hidratación, analgesia, antibióticos guiados, y ya el operatorio que puede ser una laparoscopía o ya una laparotomía. El postoperatorio, si es que es una apendicitis perforada, antibiótico terapia dentro de 5 a 7 días. Es importante restablecer inmediatamente la alimentación por boca y deambulación lo más antes posible. Muy bien, entonces tenemos el abdomen agudo obstructivo. Es la detección del paso o del flujo normal del contenido intestinal hacia el distal por una causa mecánica. Tenemos varias, como podemos observar. Tenemos la colelitiasis, tenemos una pancreatitis aguda, una diverticulitis, una rotura incluso del embarazo ectópico. Y aquí vamos a tener un poco en esta imagen explicado la fisiopatología, donde vamos a ver una fase de ataque, vamos a tener un abdomen obstructivo, luego una fase de respuesta inflamatoria provocando una infección, hipovolemia, hiperperfusión, y finalmente ya nuestra fase de respuesta inflamatoria sistémica, que nos puede llevar a una sepsis, incluso a un shock séptico. Ya, entonces la etiología del abdomen obstructivo puede ser mecánico o funcional. Mecánico, un bloqueo. Si es que es del intestino delgado, adherencias en el 60%. Si es que es del intestino grueso, más comúnmente neoplasias. También puede ser funcional, una alteración de la motilidad, como por ejemplo el hilio paralítico. Las principales causas de obstrucción intestinal alta y baja las podemos identificar. Extrínseca, las bridas. Intraluminales pueden ser los cálculos biliares y parietales pueden ser los tumores. Y dentro de las causas de obstrucción intestinal baja tenemos el cáncer, un vólvulo, como ya lo vimos en la imagen, una impactación fecal, incluso cuerpos extraños. El cuadro clínico, dolor abdominal, vómito, podemos observar una distensión del abdomen. Y es muy importante, si ya nos dicen abdomen agudo obstructivo, el primer examen que nosotros vamos a realizar va a ser la radiografía. En esta radiografía vamos a identificar ya una dilatación patológica de las asas, y en esta tomografía ya identificamos de igual manera una dilatación de las asas intestinales
y los niveles hidroaéreos que se encuentran. El tratamiento necesita o no necesita este paciente de cirugía y cuánto se beneficiaría. Y sobre todo la edad, considerando la edad, los riesgos, riesgo-beneficio. ¿Necesito hacer la cirugía de urgencia o puedo diferirla? O también puedo usar el tratamiento conservador. Las obstrucciones intestinales que sí o sí necesitan una cirugía mandatoria son las hernias incarceradas, una sospecha o confirmación de asas estranguladas o isquémicas, una sospecha radiológica de gangrena o perforación y el vólvulo sigmoides. Muy bien, entonces estos han sido los temas abordados de una forma rápida, de una forma resumida, que el temario lo menciona para el CASES. Finalmente, deseo terminar con esta frase: recuerda que eres un estudiante de medicina con el poder de marcar la diferencia, mantener la pasión encendida y nunca dejes de aprender y crecer en tu carrera.